nada de la pereza, del trabajo que hicieron, de poder estar aquí platicándolo. Y voy a volver a tu pregunta de cómo se me ocurrió Tonada, mi viejo amor, o de dónde salió. Hay veces que uno ya no sabe de dónde salieron los libros, o sea, cuándo hubo ese ocio que permitió que una historia se disparara. Pero me acuerdo muy bien de cuando se me ocurrió Tonada, mi viejo amor, dónde surgió, dónde estuvo el germen de lo que realmente es mi primera novela. Es la primera novela que yo publiqué. Yo escribía cuento y creí que a mí me encanta el cuento, a pesar de que tiene pocos lectores, pero es una forma muy breve de contar historias que deben tener un cierto poder, yo digo como de Alcacelser, que hacen efervescencia después en el ánimo y revelan una historia mucho más honda que en apariencia es que da la brevedad del texto. Pero un día, no sé por dónde empezar, cómo me fui del cuento a la novela. Un día, en un viaje, a lo mejor conocen un lugar en el norte de México, Parras, Coahuila. A lo mejor conocen ahora los vinos de Casa Madero, y los vinos de Casa Madero son de esa zona, una zona maravillosa en el desierto, ¿no? Mexicano, un oasis. A mí de todos modos el desierto me gusta mucho. Soy de la Ciudad de México y quizás por eso también me llama mucho la atención el desierto, porque vivimos en una zona montañosa, en un valle, y de repente ver estas extensiones que tienen otro color y otras particularidades, pues es fascinante. Y en un viaje en esta zona, de una de estas viejas casas que se veía que habían tenido un esplendor, habían sido haciendas, las casas grandes de haciendas, la hacienda de Rosario, la hacienda de San Lorenzo, vi salir una pareja. Y yo creo que uno escribe porque uno tiene una pregunta, por lo menos así siempre había pensado yo, y escribía cuentos porque solo tenía una pregunta. Pero cuando vi esta pareja que eran, quién sabe por qué le llama a uno la atención a algo que a otro no le llama la atención. Siempre dice Cortázar, no te pueden decir escribe la historia de mi tía que es muy interesante. Bueno, a ti te parece muy interesante, pero a mí lo que me parece, quién sabe qué mueve a cada quien de distinta manera. Entonces yo vi a una pareja que salía de un portón, pero de una casa ya que nadie podía mantener, ¿no? Una casa, digamos, no había, se notaba que no había dinero para poder tener una esplendorosa fachada. Y la pareja ya eran mayores de edad, pero eran, digamos, mayores, me refiero a más de 60 años, casi todos, ¿verdad? Yo también, ¿no? Muy atractivos, y ella en lugar de bolsa llevaba una bolsa de papel de estraza, como si fuera su bolsa. Y yo pregunté, ¿quiénes son estos señores? Y entonces el amigo con el que iba, que era de ahí, dijo, es la tía fulanita, y él es el músico con el que se casó, el gringo músico con el que se casó, que cuando llegaron a vivir aquí, ya nadie les volvió a hablar. Sobre todo no porque se casó, o sea, no el gringo, sino, ¿y qué hacen aquí? ¿Cómo es que se quedan en un lugar donde el pueblo entero, el pueblo, pues claro, era el núcleo social donde ellos vivían, los de la tiendita sí les hablaban, y la señora de las tortillas, pero el resto de la familia, de esa clase social un poco venida menos después de la revolución, no les hablaban, la tía y el gringo, porque se había casado con un gringo, con un músico, y ella era una mujer de una cierta posición social, y yo me quedé con esa idea zumbando en la cabeza. Y dije, voy a escribir un cuento de esto, pero el cuento no me daba para todas las preguntas que yo tenía, ¿no? No quería hacer no iba a hacer un reportaje, no le iba a preguntar a los personajes cómo se conocieron, ustedes qué hacen aquí, ¿cómo uno no puede hacer eso? Entonces uno escribe historias para tratar de encontrar una respuesta. ¿Qué hay en un lugar que hace quedarte? ¿Por qué los demás te dejan de hablar? Y luego, ¿y cómo conoció al gringo? ¿Cómo conoció al músico? Y digo, mi señorita, ¿qué está haciendo? Tocaba banjo, pero yo lo hice saxofonista, porque el saxofón me parece mucho más un instrumento con otro sonido, mucho más sensual incluso.